¿Qué tal? Les saluda Jay Correra, mutadores, ¿cómo están? Bueno, esto básicamente es continuación del audio anterior donde hablé del famoso libro Easy Peasy, que supuestamente habla sobre la manera fácil de salir del no por y por qué. Para mí no es la manera fácil, ni siquiera es una manera eficaz y en completitud totalmente funcional para realmente salir de esta cuestión. Y es que pues sí, efectivamente es un libro que ayuda. O sea, yo incluso dije en el audio que ayudaba a personas adictas menos de 5. O sea, aquellas personas que pues sí, son medio adictas ahí, son capaces de llegar a ciertos días de abstinencia y que gracias a ese libro, ahora no solamente son capaces de llegar a ciertos días de abstinencia, sino hartos días de abstinencia. O sea, ayuda a las personas menos de 5 de adicción. Pero mi amigo, la escala es del 1 al 10. ¿Qué quiere decir? De que tú seguramente, si sos adicto, la probabilidad más probable, de la redundancia, de que seas más de 5 de adicción es altísima. O sea, yo creo que alguien que se haya puesto a buscar en internet cómo salir de la adicción al porno o cómo dejar de masturbarme, pues esa persona seguramente, a mi opinión, para tú cruzar ese umbral y empezar a pedir ayuda, ese umbral en el 80% de los casos, a mi opinión, es de alguien superior de 5. O sea, es alguien que es bastante adicto. O sea, para mí gran parte de las personas que hacen nofap son superiores a 5. Pero no lo voy a negar, también hay personas que hacen nofap que no son tan adictos, y estas personas pues te leen este libro trae unos conceptos, trae unas ideas, trae unos ciertos parámetros que suenan lógicos, que suenan motivadores, que suenan razonables, y pues en ciertos momentos, frente a ciertas justificaciones mentales, en el momento que tú quieras ejecutar la recaída, pues de repente tener fresco este conocimiento pues te ayudará a desmitificar esas neurosis justificatorias. ¿Qué son las neurosis justificatorias? Son esas neurosis, o sea, ese montón de pensamientos que te invitan a ¿qué? Que te invitan a recaer. O sea, que cuando tú de repente acabas de leer el libro Easy Peasy, tienes un concepto fresco sobre ese libro, de repente llega una neurosis justificatoria, el tú tener ese concepto fresco pues hace más fácil desmitificar esa neurosis justificatoria. O sea, hacerla más chiquita al punto de que esa neurosis que te justifica recaer, pues tú no le hagas caso. Y eso ayuda al libro. Y esas personas que hacían ciertos días, ahora son capaces de hacer muchos más. Por eso digo que ese libro sirve, es funcional, pero para menores de 5. Para adictos menores de densidad del 1 al 10, menores a 5. Entonces, haciendo esa aclaración, ahora te voy a explicar por qué carajo sucede eso, por qué digo que, a mi opinión, ese libro ayuda aproximadamente un 15% del 100% que podría ayudar un libro que es el que estoy escribiendo. Perdón por el spam, pero bueno, en algún momento, no sé si en unos meses o en un año, saldrá un libro de autoría mía que tendrá la funcionalidad de ayudarte al 100%, no al 15% que ayuda a este libro o al 20% que ayuda a este libro. Me refiero a ayuda al 100% como esa metodología ideal, holísticamente hablando, donde realmente te da las herramientas, las tácticas, la mentalidad, los hábitos para salir de la adicción, a pesar de que sos mayor a 5, a pesar de que incluso sos un 9 tirando a 10. O sea, alguien que se masturba 6 veces en el día, ve 5 horas casi. Entonces, y con las peores categorías. Ahora te voy a explicar por qué, a mi opinión, este libro solo te ayuda tan poco. O sea, solo te ayuda como un 15-20%. Entendamos que la adicción tiene 3 parámetros. 3 parámetros que tú debes de entender y es de tatuártelo, esos parámetros en alguna parte de tu cuerpo, bueno, psicológicamente hablando, de que existen. Primero, el parámetro instintivo, y es que la reproducción, mi amigo, la reproducción es algo instintivo, es un instinto que se recarga. O sea, tú cada vez que vacías tus testículos, esa vaina no se va a quedar vacío y ya, esa vaina va a llenarse. Esa cuestión es recargable, es como una pistola que tú cada vez que gastas, aunque eso sonó como una metralleta, cada vez que gastas esa munición se va recargando sin que tú hagas nada. Obviamente se recarga aún más rápido si tienes buena alimentación, si haces ejercicio, si te asoleas, si haces todo lo que es recomendable, digamos, para elevar la testosterona. Toda esa cuestión ayuda a que tu munición, o sea, tus tanques de esperma, tus testículos, se llenen más rápido. ¿Y eso qué hace? Que tu instinto sexual sea más prominente a más corto tiempo. Por ejemplo, en el caso de los chicos jóvenes, menores a 25, póngale, un rango de edad de 16 más o menos, pues recargan esa munición bastante rápido. Entonces, por eso es bastante difícil controlar ese instinto. Entonces, te pregunto, ¿el instinto lo habló Easy Peasy? ¿Habló del instinto sexual? ¿Habló que no es lo mismo dejar el cigarrillo que dejar el porno? Para mí la adicción al porno es mucho más jodida de salir de ahí que el cigarrillo, porque el cigarrillo no va anclado a ningún instinto, va anclado de pronto a calmar una ansiedad, a una cuestión evatoria, pero no a un instinto. En el caso del porno, esa vaina va enganchado al cerebro límbico.
¿Qué es el cerebro límbico? Es el cerebro animal, imagínate, el cerebro tuyo es la parte de todo el centro del cerebro, ahí están tus instintos. Esa mente pornográfica, ese yo corrupto tuyo, o sea, esa mente adicta está enganchada al cerebro límbico. Y al cerebro límbico, ser el centro del cerebro, mi amigo, llegar a él, llegar a alcanzarlo, llegar a cambiar algo de él, eso es bastante complejo, complicado y nada fácil, nada fácil. O sea, incluso mi libro, si llegara a salir, nunca utilizaría como título fácil, nunca llegara a utilizaría ese título como utilizar la palabra fácil. O sea, es estúpido pensar que una adicción es fácil salir. Sigamos con lo segundo, el hábito. El hecho de que el PMO, la ejecución de pornografía, masturbación y orgasmo, cada uno de tus detonantes es un detonante del hábito. La adicción al PMO es un hábito que no solamente es un hábito ordinario, como por ejemplo cepillarte los dientes después de desayunar o después de cenar. El detonante en el caso de, por ejemplo, cepillarte los dientes después de comer, el detonante sería comer. O sea, después de comer haces eso. En el caso de la adicción al no por, pues tú siempre necesitas primero estar en ciertos contextos para que de repente aparezcan esas neurosis justificatorias. Tu mente morbo requiere esos contextos para aparecer una justificación. Por ejemplo, si tú estuvieras en plena exposición en la universidad frente a unas 30 o 40 personas ahí exponiendo un tema, te pregunto, ¿aparecerían ganas de recaer en ese momento? No, cierto que no, pero qué casualidad que cuando llegas a tu casa, internet, soledad, empiezan a aparecer esas ganas, porque esos son tus detonantes. Obviamente no significa que solo sean esos, hay un montón más y son individualmente personalizados en cada individuo. Pues mi amigo, te pregunto, easy peasy, aparte de que ya sabemos de que no habló del instinto, habló de los hábitos, habló de que el PMO es un hábito tóxico que tiene multitud de detonantes, habló de eso el libro easy peasy, te pregunto, no lo habló. Entonces es algo que, otra cosa que se quedó por fuera del libro, es otra cosa que hace que el libro baje de su poder de hacer las cosas de manera correcta, de hacer las cosas de manera completa. Sigamos con el otro ítem, el sufrimiento. El sufrimiento, mi amigo. Alguien que no está sufriendo es alguien que en el 99% de los casos se le va a hacer imposible no ser adicto a algo. Fue el sufrimiento. No sé por qué tú carajos en tu vida has estado sufriendo los últimos años, pero fue por ese pinche sufrimiento, mi amigo, por ese cúmulo de situaciones en tu vida que te estaba haciendo cargarte de dolor emocional, lo equivalente a nivel neuroquímico de altísimos grados de cortisol. Ese sufrimiento, mi amigo, es lo que ha hecho que el hábito al no por, al darte tanta dopamina, pues la dopamina, como te lo expliqué en varios videos, incluyendo este, es capaz de amortiguar nuestro cortisol. Y como ya te dije, el cortisol es la hormona del sufrimiento. Entonces, cuando tú estás sufriendo, cuando tú estás así, recuérdate los momentos en los cuales has estado mal en los últimos días. De repente, qué casualidad que cuando estás así, se te es más fácil caer en tus detonantes de contexto. ¿Cuáles son tus detonantes de contexto? Por ejemplo, los que ya acabo de decir, estar solo en casa, tipo 10 de la noche, 9 de la noche. Según Pornhub, es la estadística más o menos en los cuales las personas suelen ver más pornografía a esas horas de la noche. ¿Por qué? O sea, preguntémonos, ¿por qué la gente recae más de noche? Porque la mayoría de gente tiene días de mierda. La mayoría de gente sufre en el trabajo, la mayoría de gente no hace lo que quiere, sino le toca hacer lo que hacen el día a día para sobrevivir. No viven, sino sobreviven. Entonces la mayoría de personas, como sufren, están estresados, hacen de su vida un piloto automático para medio sobrevivir a todo el estrés que les trae la sociedad. Pero la mayoría de personas no son felices. Entonces, si tú tienes un día promedio donde eres infeliz, pues ¿qué va a pasar? Por la noche vas a estar cargadísimo de cortisol, y el cortisol no te deja dormir. O sea, el cortisol, la hormona del estrés, no te deja dormir. Entonces tu cerebro, a la solución más fácil y rápida aparentemente para solucionarte tu cortisol en sangre, para hacerte dormir, entre comillas, ¿qué se le ocurre a la mente para hacerte dormir? Pues darte un montón de dopamina. Y adivina qué tu cerebro se le ocurre para darte dopamina. Exactamente, por eso es que la mayoría de personas están recayendo por la noche, porque amortiguan su estrés del día, su cortisol del día con la pornografía. Y lo peor, mi amigo, es que, pues sí, en el momento que tú estás ejecutando el no por, se te baja el cortisol, porque la dopamina aplasta el cortisol, no lo destruye, lo aplasta, es como si se achiquitara por un momento. Pero en el momento que terminaste de recaer, la dopamina se quitó y explotó el cortisol, o sea, tú quedas peor que antes. Y esto es entender, mi amigo, de que la adicción tiene de base un sufrimiento que ha hecho que tú hayas asociado a tu cerebro de que la dopamina pornográfica es la que te hace recaer. El detonante de evasión, o sea, las ganas de amortiguar tu sufrimiento, es el 50% de todos los motivos por los cuales normalmente recaes.
a mi opinión, es el vaso lleno. ¿Qué quiere decir? De que a veces tú puedes estar solo en tu casa y estar en bastantes detonantes de contexto, incluso uno que otro sexual. Si tú quieres saber más de los 3 tipos de detonantes, mírate este video. Tú estás en varios detonantes, pero como no estás estresado ni has estado sufriendo los últimos días, pues sos capaz de soportar mucho mejor estar en tus detonantes. ¿Por qué? Porque la cuestión de la evasión, mi amigo, cuando tu cerebro ya sabe que la única manera, o por lo menos la manera más rápida para aliviarte de tu estrés es darte chutazos de dopamina, pues desinstalar esa programación es lo mismo que desinstalar malos hábitos. Y te pregunto, va la pregunta, ¿Easy Peasy habló de hábitos? No lo habló. Entonces, ¿en dónde estamos, Easy Peasy? ¿En dónde está el argumento de la fanaticada de Easy Peasy que dice que este libro sirve? Ahora vamos con el cuarto punto. Yo había dicho que eran 3, pero en realidad son 4. El cuarto punto, ahí sí, medio me agacho. No me agacho por completo porque no va para tanto, pero sí medio me agacho hacia Easy Peasy. ¿Por qué?